Muy bien, pues continuamos en esta noche de reseñas en la que estamos Dylan y yo hablando de tres discos y este es el segundo de esta noche. Siento yo, como decía en el, en la reseña pasada de Full of Hell, que vamos subiendo de intensidad, vamos escalonando. Seguramente escalonaremos en calificación. Bueno, esta es mi perspectiva, vaya. Y ojalá que coincidamos y si no, pues también vamos a ver a dónde llegamos con estas reseñas. Hablaremos ahorita de Amiensos y de Reclamation Part 1. Parte 1 porque se espera que que este año la banda lance dos discos. Esta es la primera parte de ellos, que llega también este 26 de abril con In Theory Audio. La portada es hermosa, de Aria Phone, antes conocida como She Paints with Blood, pero se, creo que ya es su nombre, Aria Phone, con el que se maneja artísticamente. Y esta es una banda de Minnesota, Estados Unidos, de black metal progresivo, que, ¿sabes? Algo curioso, siento que cada año tenía la sensación de que cada año, o sea, a ver, han pasado 4 años desde su último disco, pero tenía la sensación de que habían pasado menos, ¿sabes? 1 o 2 años. Era porque uno de los líderes de esta banda tiene una banda alterna que se llama Chrome Waves y que los últimos 3 años, el anterior, anterior y anterior, ha lanzado discos o algo de material, ¿sabes? Y todos han llegado a la página y todos dicen Amiensos, Amiensos, o sea, como destacando que es el músico de Mm. Amiensos. Y tenía esa como de, ¿a poco ya pasaron 4 años desde el último disco? Iván es el que se ha encargado los últimos años de cubrir a esta banda, lo que ha hecho. A mí me tocó reseñar el Ascension en el 2015, 2016, ya pasó bastante. Y para mi gusto, de hecho, si yo no le peleaba los discos a Iván, era porque ninguno de ellos me atrapaba como me atrapó Ascension. Dije, bueno, date. Y para Iván era como que a mí si me gustan, échamelos, va. Perfecto. Pero desde que escuché una canción, un solo sencillo de este nuevo trabajo, sentí esa... Voy a, voy a utilizar lo que dijo Lucy en la otra reseña de Ratatouille, ¿sabes? Ese saborcito de que me recordó al buen sabor. Me llevó a esos momentos en los que descubrí esta banda con un disco y dije, wow, tiene mucho potencial. No estoy diciendo que la banda haya hecho discos malos en el pasado, entre el tiempo, entre discos, pero para mí yo no sentía que conectaba de la misma manera. Y este disco me generó esa interrogante, esa intriga, y lo escuché por primera vez hoy. De hecho, no quería que se me escapara. Los había invitado a ti y a Yael para hablar de otro disco en particular, ¿te acuerdas? Pero al hacer la cuenta dije, no, a esa le falta un poquito más. Quiero ver qué onda con Amiensos, porque sentía que si no lo hacía ahora, como que se iban a pasar los días y no sé, se iba a dejar escapar. Entonces, a ver, déjame abro Bandcamp. No tengo aquí ningún para fans de, porque tengo tres bandas en particular y no sé si lleguemos tú y yo a ese mismo punto. De hecho, ahorita dímelo, si pudieras decirme a tres bandas que serán la mezcla del sonido de Amiensos en tu experiencia en este disco, ¿cuáles serían? Bueno, ahí no sé qué tanto vayamos No, a no, pero concordar, me intriga, me pero intriga. eh, a mí personalmente sí me gustó mucho, me atrapó bastante el álbum. A huevo. Y el año pasado, incluso lo puse en mi top, uno de mis álbumes favoritos fue de Ashbringer, Ok. y este álbum tiene ciertos momentos esos más progresivos con toques alguno que otro caricia, perdón, con el post, que fue Ujú. lo que hizo que a mí Ashbringer me atrapara con el álbum pasado. Entonces, para mí, me sonó a Ashbringer, me sonó al Agaloch, también me sonó a Agaloch, Ok. y yo creo que en las progresiones y en los momentos estos de música, de voces más limpias, pero sin dejar de lado la progresión, pero también coqueteando con ritmos un poquito más extremos. También encontré cierto coqueteo con lo que hizo o llegó a ser alguna banda como Culto Pluma.
¿Cult of Luna? ¿Dijiste Ujú. Cult of Luna? Ok. Bueno, pues no, diste una de tres en cuanto a mi apreciación de este disco. Agaloch. Eso es innegable. La influencia de Agaloch en esta banda, de hecho, la canción final, Transcending Through Grief, es una alusión directa a Agaloch. No sé si te pareció Sí. a ti eso. Bueno, mencionaba que escuché el sencillo, no sé si fue Reverie o Sense Amplified. ¿Por qué fue Reverie? Porque lo chequé el anuncio de este disco Café con Metal y pues Ujú. la que sale primero siempre es el sencillo más próximo, ¿no? Disponible en Bandcamp. En fin, me gustó muchísimo. Me llamó la atención que decidieran trabajar con este artista, con Aria Phone, porque se dio a conocer por trabajar con bandas de gent, prog metal, metalcore. No sé si te has dado cuenta, te diste cuenta de eso hace muchos años. Creo que trabajó con, por ejemplo, más notablemente con David Maxim Music. Deberán sido dos discos o tres portadas. Creo que por lo menos fueron dos. En fin, dije, ¿qué hace Aria Phone trabajando con una banda de black metal, no? Y eso hizo que eso alimentó mi entusiasmo, mi interés por este disco. Y bueno, este, sin irme por las ramas, qué perro magnífico disco es. Eh, Black metal progresivo, sí, pero no sé, yo diría que no se respira maldad en los momentos más feroces, más agresivos, no se respira maldad. O sea, no es un black metal de maldad, maligno, sino es Ajá. de hecho, teníamos una sección hace muchos años en la página que se llamaba Black Metal para el Alma, Black for Your Soul. Principalmente hacía alusión al post-black, ya sabes, ¿no? Por el shoegaze y esos momentos Ujú. de coros épicos, etcétera, ¿no? Por ese tipo de bondades. Esta no es post-black metal. Entiendo que alguien pueda referenciarlo como post-black metal porque tiene esos. Voy a hacer una comparación que no siento que le quede, pero si eres fan de Alcest y de esos momentos como que semi-angelicales, más positivos, ¿sabes? Más celestiales, ligeros. Si buscas ese tipo de música, eso, eso te lo va a dar, ¿no? Porque es, como digo, su carácter en la distorsión, en el frenesí de su música, no se siente para nada maligno. Y Ujú. esto me lleva a mis otras dos bandas de referencia. Una es Númenórean, el tono de la batería, el cómo participa activamente la batería en ciertas canciones para hacer un disco para sumarle a la experiencia del disco, de las guitarras, de los riffs, me encanta. Y también tiene esa característica en las guitarras. El último disco de Númenórean, a ver, hablemos de que Númenórean antes de Adore era una banda que en sus portadas, por ejemplo, tenía la portada de un infante desvivido. No sé si te acuerdas de esa Ujú. portada. Sí. Tenía el shock value, ¿no? Así tipo Ghost Bat, en una banda eh, un poquito más tirada a la tradición sangrienta del género, ¿no? Y Adore cambia completamente el paradigma y es un puto perro discazo. Entonces tengo ya Agaloch y Numenorea, dos bandas que me gustan de Estados Unidos, de la metal americano, ¿no? Y en tercer lugar, cuando llegan estas voces limpias, para mí fue clarísimo Astronoid. No sé si te acuerdas de la banda Astronoid. Eh, Creo que ahorita están con Century Media. Su último disco lo lanzaron con Mm. ellos, pero estuvieron con Blood Music. Y es una banda de prog black, prog metal, electrónico, espacial. No. Un montón de cosas. Este, entonces para mí es ese cruce perfecto entre Agaloch, la tradición, los elementos folclóricos, las melodías acústicas, perdón, esta bondad en las guitarras, esta aproximación rápida y muy elocuente a la música y luego esta onda vocal con el vocoder Ujú. tipo Astronoid, ¿no? Ahora, hablando de la experiencia del disco, quiero hacer énfasis, no sé si te pasó a ti, no sé si tienes tus temas favoritos. Aquí creo que sí vale la pena hacer ese tipo de dinámica sobre temas favoritos, porque hay unos temas a mí me encantaron. De hecho, una de esas canciones publicó una historia en Instagram de la página y fue Sun and Moon. And Moon. Es un tema precioso, hermoso. eh, y llega en un momento adecuado. A ver, voy a tratar de resumir mi experiencia del disco, ¿no? Aquí se ven los títulos de las canciones, son 8 temas.
Hasta ahorita lo que no conocemos es la canción inicial, Blink of the Moment. Yo diría que de la uno a la 3 lo que vas a encontrar es una banda que en sus intros es como que te regalan medio minuto o poquito menos, como de entrar de poquito, de algo leve, de algo ligero, algo que te pone el tono de la canción o de su música, como no es violenta, insisto, ¿no? Es como, alude a los colores de la portada, es fantasía, celestial, bondad, no sé si tiene sentido con lo que estoy diciendo. Y después entra la canción y te das cuenta del tono de la música, de su tipo de riffs, de su dinámica amplificada en su sonido, en el tono de su música. Y yo siento que una vez que llega eso en estas tres canciones, no da más. Y para mi gusto, a mí me gustaba, o sea, apreciaba la diferenciación del black metal regular o del black metal más común que te encuentras allá afuera. No muchas bandas suenan como a Miensos. La mayoría estarían separadas en el post-black, pero esta banda se separa de eso porque es más musical, es más dinámica. Y bueno, en estas tres canciones a mí me estaba gustando, pero ya estaba definiendo, diciendo, ok, si esto es todo lo que me vas a dar en el disco, no la vas a hacer. No creo que me vaya a convencer como para destacarlo, ¿sabes? Y justo antes de que termine Senses Amplified, para entonces yo ya estaba pensando en el tono de Númenórean, ¿sabes? En ese tipo de música, pero yo decía, pero lo que tiene Númenórean es la batería, demasiado dinámica, rompe la forma, es muy ágil. Y esta canción, Sense Amplified, no sé si lo notaste o tomaste nota, pero termina rompiendo un poco la forma y la dinámica más lineal del tema con la batería. La batería empieza a generar movimientos. Y yo ya con eso, te juro que hasta tenía sueño, tenía sueño cuando le di play al disco y no me lo había quitado hasta que termina esa canción. Termina y digo, oh, esto ya se puso interesante. Llega Sun and Moon. Y no sé, a mí me hizo pensar, por ejemplo, en Deadly Carnage. Ya ves que tiene momentos así Mm. muy hermosos, bonitos. Creo que esas son las palabras, ¿no? Sí, o sea, que rompen la formalidad de black metal. Y eso es un tema acústico, folk-ish. No como lo estamos acostumbrados a catalogar el folk, pero creo que una vez que lo escuchen me van a entender, ¿no? Y es hermoso, precioso, las voces limpias, las dinámicas. De hecho, tiene arreglos, no sé si de violín. Quisiera que me ayudaras ¿tú para ti qué son? No hay una información. Son a veces violín o cello o algún otro tipo de instrumento de cuerda. Este, a veces no me queda claro que sea violín o cello, ¿sabes? Pero en fin, Sun and Moon es un tema perrón. Y Sun and Moon, A Consciousness Throughout Time y Vermilion Fogware, estas tres que estoy aquí señalando, son lo más interesante del disco, son la carne, son lo que te tiene arriba y no te suelta y cada canción es un punch de melodías, de arreglos, de girar un poco de hacer vueltas en U, ¿sabes? De que te sacuda. Y cuando empieza la canción séptima, Spoken into Will, por el tono, siento que me regresa al inicio. Ok, ya estás descendiendo, ¿no? Marca un descenso de intensidad en la dinámica del asiento de los temas, es un poquito más, se regulariza todo eso, pero no sé si la mitad, otra vez, tiene uno de los mejores momentos para mí, con la melodía y ese riff, no sé si lo notaste, tiene un riff muy chingón. Y es donde mete otra vez muy característicamente estas voces con vocoder que me llevan a pensar en una banda como, ¿cuál dije que era? Ya se me olvidó. ¿De cuál? Astronoid, perdón, Del Astronoid, la banda Astron, Astronoid. ok, Sí, Astronaut. Ujú. sí. Y bueno, eh, o sea, extendería entonces que desde la cuarta a la séptima canción, o sea, estos cuatro temas son una chingonería. Y después, Transcending Through Grief, pues es un tema muy aparte porque es acústico, es más Ujú. atmosférico. Pues sí, piensa en Agaloch. La relación más directa es Agaloch. No hay manera de darle vuelta a eso. Y bueno, pues eso es mi resumen de la experiencia. Es un disco chingón, chingón. Siento que es un disco que no escucho todos los días de black metal. El tono.
la dinámica, el resultado, la emoción que me da es muy buena, muy satisfactoria. Sí, 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 sí. Me gustó mucho esa expresión que mencionas, ¿no? Que es un black metal que no se siente macabro, No, ajá, ¿no? No no se siente no se siente que en sí hay violencia, sangre. exactamente. No, es un black metal, curiosamente es un black metal muy, muy bonito, Es que sí, ¿no? no hay Muy, otra manera de ajá. definirlo. Y desde que lo empecé a escuchar, eso fue lo que me atrapó, ¿no? Fue lo mismo que Ashbringer hizo el año pasado, no exactamente por la misma dirección, sino que fue lo que también me hizo considerar uno de mis discos favoritos del año pasado, Ujú, porque igual era un black metal que rompía la estructura, que dices black metal, piensas en automático en destrucción y oscuridad, este, todo esto que es como lo de base, ¿no? Lo de casa, por decirlo de alguna forma. ujú, ujú. Y Ashbringer rompe con eso. Entonces, en este caso también fue lo que más me atrapó y me gusta mucho cómo parece que la canción termina o que está bajando el sonido en algunas, me parece que es en la 2 y en la 3 donde está un poquito más presente eso, y de repente viene el subidón otra vez, ¿no? Ujú, Entonces, eso me gusta mucho, me gusta que la canción parece que ya va a terminar, pero no, todavía le quedaban como 2 o 3 minutos de canción y vuelve a subir el ritmo, las baterías vuelven a hacer un cambio, hay algunas... como dices tú, algunas curvas, un poquito más de diversidad de lo que ya nos vienen manejando. Y sí, Sun and Moon es una canción hermosa, a mí me parece, es preciosa. Cuando llegué a Sun and Moon, dije, parece que el disco de cierta forma no te prepara para eso porque no te lleva como hacia esa dirección, no, sino lo que quieren hacer con Sun and Moon es drástico el cambio, vaya. es drástico, ajá, exacto. El cambio es drástico porque quieren, a lo mejor, esta es su posición, pero a lo mejor la banda quería eso, ¿no? Que con Sun and Moon descubrieras el mundo que realmente estaban trabajando o que realmente el mundo que ellos quieren crear con su música, ¿no? Sí. Entonces, una vez que llega Sun and Moon es cuando ya el disco, la música, los ritmos, e incluso cuando están las voces limpias, ahí me parece que sí lo que lo acompaña en ciertos momentos, yo digo que sí es un cello porque se escucha como que resuena un poquito más, Ok, puede ser que sea el cielo, sí, sí, sí. porque lo siento como más presente. Un violín es como a veces no que se pierda, sino que el violín necesita como mucha estar muy al frente para que Mm, mm, lo percibas, ¿no? Y siento que el cello, a pesar de que no siempre es como tan protagonista, lo escuchas, ahí está presente. mm. Entonces, por eso yo considero que probablemente es un cello el que acompaña toda esta ambientación. Y en este comentario estamos destacando Son and Moon como que si fuera la mejor, y no lo es, ¿eh? Para mí no lo es. Yo pondría por igual mi entusiasmo por estas tres canciones que señalo, la cuarta, la quinta y la sexta. Son and Moon lo que tiene es que es muy diferente del resto. Ujú, Es un tema muy diferente. Y las otras lo que te sorprende es el uso de la musicalidad del black metal, el uso de las melodías, el uso de las voces. Hay unas voces, o sea, te acostumbras a escuchar cierto tono de la voz un poquito más aguda de las voces y de repente ujú, mete unos más profundos y genera dinámica con eso y dices, ¿what? ¿De dónde salieron estas voces, no? Entonces sí. te das cuenta de que la banda tiene rango. Ah, otra cosa, y esto me llegó, creo que fue en Consciousness Through Time. Ojalá, qué bueno que no. Esto me parece importante para apreciar o para explicar lo bueno o lo efectivo que es esta banda en este disco. Uno como oyente de cierto género o cierto estilo en cualquier tipo de música, no, voy a decir que alguien que escucha black metal, ¿no? Porque lo escucha con más interés y entusiasmo que alguien que escucha pop. Le pone más atención y más interés. La intención de llevar al oyente a cierta emoción, a cierto punto con las guitarras o con la música, creo que no todas las bandas son conscientes de a qué punto llevan a qué punto llevan a los oyentes, ¿sabes? Hacen lo que hacen sin una intención más allá de que sea
una canción buena. Pero esta banda me parece que es consciente de su audiencia, de dónde la está llevando, como que si la lleva al precipicio, la sube a un punto y la lleva al borde. Y cuando te tiene ahí, es cuando rompe eso que tú dices de esas curvas, rompe con eso y te entrega algo súper emocionante que llega en el momento correcto, en el momento exacto para que digas, ¡a la madre! Esto no pasa todos los días. O sea, en tu experiencia de oír black metal, no pasa todos los días que una banda sea, que una banda reconozca a dónde ha llevado la canción para que dé con algo inesperado, pero igual de emocionante. Y esto me pasó con A Conscience True Time. Y de nuevo me pasó con Spoken Into Will, por razones muy diferentes, ¿no? Pero sí, es un disco chingón. Para mí es nada menos que un 9. Un 9 pensando en que ahí viene una segunda parte y quiero definir un poquito, o sea, ¿sabes? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Por qué separarlo en dos discos? Bueno, aquí fueron 52 minutos en este disco, ¿no? Entonces, hacerlo más largo, pues no convendría. Pero me parece un disco muy, muy bueno. Sí, 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 también cuando terminé la primera escucha, dije, la verdad lo tengo que escuchar de nuevo porque me atrapó, me encantó. Sí, lo escuché dos veces. Desde que lo escuché la primera vez dije, este es un álbum de nueve, me encantó, me atrapó, sí, me, me hizo sentir emocional, pero no con este de que a veces te sientes, hay álbumes que son como más, emotivos en el sentido de que son muchos cambios, ¿no? Muchos Sí, cambios emocionales, de que a veces te sientes un poquito más triste, a veces es un álbum muy feliz, muy más alegre. En este caso es un álbum como muy brillante, yo lo siento como ver un amanecer, como, no exactamente. sé, lo Algo, sí, siento, sí, algo que no intenta manipular tu emoción a sentirte triste, o sabes, que no ajá, intente exacto, llevarte a ese tipo de emociones un poquito más comunes. Es más difícil manipular a alguien a una escucha, y esto es lo que le critico al post-black, que intenta llevarte al mismo punto en todas las bandas, la tristeza, la nostalgia, la ajá, melancolía. ajá, Y esas son musicalmente las bandas. em, Hay una manera muy común de hacerlo, ¿no? Y creo que muchas bandas abusan de eso. Entonces no es efectivo, es cliché, se pierde todo eso. Y esta banda no está haciendo para nada eso. Em, y puntos extra por meter a Aria Phone en su portada, ¿no? Porque de manera alusiva o de manera un poquito más simbólica, poner a un artista que no trabaja con bandas de black metal y pedirle a un artista una portada para tu trabajo como banda de black metal, dice mucho sobre la intención de la banda, sobre cómo quiere presentarse y cómo quiere ser interpretada, ¿no? sí. Entonces, bueno, tu calificación, perdón. Sí, nueve, sí, 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 te comento, desde que lo escuché en la primera ocasión, para mí ya era un álbum de nueve porque sí me atrapó, hay momentos muy, muy brillantes, muy bonitos, muy hermosos, entonces sí. 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 Y mira, el año pasado pasó con Deadly Carnage, un disco que estuvo en varios tops, ¿no? Mm, Creo que el tuyo estuvo, no sé. sí, Bueno, a mí me gustó muchísimo, pero este me gusta más ujú, porque me recuerda más a Numenoria, me recuerda ese black metal, este, que añoro, que anhelo tanto, anhelo el regreso de Numenorian. Y otra banda para referenciarlos a ustedes es Dawn of Ouroboros, eh, la mm. banda de Chelsea, no me acuerdo el apellido de esta cantante, no, una banda de San Francisco, vaya. En fin, pues es un 9 redondo por parte mía y de Dylan. Continuaremos con la última reseña de esta noche. Ya veremos si es más o menos entonces que este disco. Nos vemos.